Buenos días. Bueno, primero que todo agradecer a todos los ponentes pues, por sus aportes. Pregunta enfocada para el profe Santiago. Pues la investigación estaba enfocada a la gran pregunta, ¿por qué fracasan los países? Dentro de sus conclusiones citó que las instituciones son las que tienen influencia en esos países. Mi pregunta enfoca desde la academia. Desde la academia, ¿cómo se puede fomentar para que esas se puedan ser más inclusivas, teniendo en cuenta que los profesionales son los que van posteriormente a desempeñarse tanto en instituciones públicas como privadas, para que generen el cambio? Y mi otra pregunta enfocada desde el IGAP, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con problemas limítrofes, como ayer lo mencionaban, Caquetá y Meta, ¿cómo el IGAP tiene estas apuestas para desarrollar ese tipo de problemáticas? Bueno, el doctor Santiago creo que ya no se encuentra en el auditorio. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Claudia González. Claudia González. Doctor Iván Darío Gómez Lee va a apoyar un poco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a responder acá. Y, el director de Bilbao. Sí. Sí. Aquí hay una pregunta para el doctor de Ligado, entonces vamos a... Listo. Estas dos preguntas y nos vamos a receso lo más rápido posible. Estudiantes. De estudiantes, Lito. Hola, hola. Sí, gracias. Para el doctor, quería preguntarle, nosotros como estudiantes de la SAB, pues desafortunadamente en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, tenemos un elefante blanco aquí en Neiva, en la cual no ha sido posible que avance conforme a como se ha querido la construcción de la sede de la SAB. Por más de que hemos tratado dentro de nuestras limitaciones como estudiante y que no tenemos todo el conocimiento suficiente, hacer las averiguaciones, las consultas, hacer los requerimientos, no nos llega la información, no nos responden, a pesar de que nos dan los teléfonos y los correos, no tenemos la información de por qué la obra no avanza, por qué la obra se detiene, por qué no se cumplen los términos y qué pasa con el presupuesto. Ahora último, todavía no hemos podido confirmar, pero tenemos como decimos, un comentario de corrillo de que el contratista anterior, que por el cual no se pudo construir la SAP y tuvo problema el contrato, cambió de razón social y ahorita volvieron y se lo entregaron. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer en torno cuando tenemos tantas barreras? Usted dice, hay una artillería, ¿sí? Pero al usarlas tenemos tantas barreras y más cuando nosotros tenemos esas limitaciones en el conocimiento y que nos permita realmente poder presionar para que los elefantes blancos en realidad lleguen a su término, ¿no? Sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta? Aquí la chica sobre el doctor Iván Gómez Lee. Señor, muchas gracias. Mi pregunta es para el doctor Gómez Lee y es sobre qué llamado o recomendaciones también usted nos plantea a nosotros como gestores de lo público para vincular y fortalecer las asociaciones de iniciativa público-popular como un aliado estratégico para el empoderamiento de lo local y el control de los recursos públicos. Y si hay algún caso de éxito o también de lo contrario que usted conozca o haya trabajado y que nos pueda mencionar en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos cierre a las preguntas.
Bueno, yo ahora le voy a hacer una pregunta a mi querido colega, a Diego. Entonces, bueno, ¿me recuerdas tu nombre atrás? Estudiante que nos... ¿Listo? Alejandro. ¿Y tú? Mi nombre es Lito. ¿Y la niña que habló? Lito Asociaciones Alejandro. público-privadas, asociaciones público-privadas, ¿cómo es tu nombre? Natalia, bueno, miren, vamos a ser muy concretos y de verdad que es un privilegio estar además con Diego, que yo creo que él nos puede conectar a propósito de la defensa de los recursos públicos, por qué es tan importante que en el territorio tengamos un catastro, los efectos de eso. Pues ahí yo le voy a dar la palabra a Diego. Yo voy a hablar de los 3 temas que preguntaron. Primero, el tema, ¿por qué fracasan las naciones? Miren, ese es un gran libro, gracias por recordarlo. Ese es un gran libro, es un Nobel de Economía, en donde nos pone de presente que los países están fracasando por las instituciones extractivas. Y las instituciones extractivas son precisamente las instituciones que abusan de los recursos públicos, las instituciones corruptas. Y en ese libro se habla de todos los países y también se habla de Colombia. Entonces, si nosotros no blindamos al país de las instituciones extractivas, corremos el riesgo de fracaso como sistema democrático. Y ya hemos visto ejemplos en el mundo y en América Latina en donde terminan los países donde fracasa la única solución que tenemos, es decir, verdadera democracia y ojalá federalización, autonomía regional, eso es la verdadera solución que nosotros tenemos. Es entonces un referente muy importante. ¿Por qué fracasan los países? Y todo lo que se ha venido hablando y lo que yo particularmente hablé de esa criminalización con los recursos públicos, esas bandas criminales de cuello blanco precisamente ponen eso en riesgo. Alejandro me dijeron, ¿no es cierto? Alejandrito o Alito, ¿sí? Ito, es que estoy dictando una conferencia, perdón. Ito, me comprometo a lo siguiente. Vamos a estar un rato más en Neiva. Usted me va a conseguir unas firmas para hacerle una petición y yo me la llevo. Yo se la patino. Pero quiero que hagamos de pronto, si hay la oportunidad, ahora le pedimos el favor de pronto a Fernando Castro, al doctor Andrade, que si nos vamos y visitamos la obra y que me cuenten en qué estado está eso. Porque como estoy trabajando como asesor externo y estamos tan conectados en la maestría, tenemos precisamente la persona que maneja el tema de obras inconclusas, Elefantes Blancos, María Lourdes, entró en la 4ª promoción de la maestría. Y el contralor delegado, y me acuerdo, el contralor delegado para la gestión pública de instituciones, pero al contralor. Yo le voy a contar al contralor general que acá estoy, ¿sí? Y le vamos a pedir que revisemos de nuevo el tema de obras inconclusas, particularmente esa obra. Vamos a ver en qué estado está y cuenten conmigo, un aliado. Es decir, aquí venimos de chévere. Tenemos maravillosas experiencias en el pasado. Yo no sé por qué pita tanto, pero tenemos maravillosas experiencias en el pasado. Y te voy a contar 2. No, 3. Plan Nacional de Rehabilitación. Eso sí, aquí creo que usted y yo somos los únicos que habíamos nacido cuando se creó el PNR, somos los 2, ¿no es cierto? De resto todos estaban todavía. 3. PNR. 4. PNR. 5. Reglas del PNR. Participación comunitaria. ¿Quiénes decidían la asignación de los recursos? Los consejos municipales de rehabilitación. Esos ahora lo llaman elegante, ahora dicen presupuestos participativos.
y ahora usted encuentra el Banco Mundial y, mejor dicho, todas las estrategias y tesis doctorales sobre presupuestos participativos. Cuando yo trabajé en Presidencia de la República, en lo administrativo y lo financiero, en el año de 1993 ya estábamos haciendo eso. Hace más de 30 años. PNR. Lo que pasa es que como descentralizaron, entonces dijeron, no, el PNR hay que acabarlo, y lo acabaron. Después de eso, vino un alcalde, y yo lo digo con orgullo. Nosotros en Bogotá hemos tenido desafortunadamente personas tremendamente corruptas en la ciudad de Bogotá. Nosotros tuvimos paralizada la ciudad por ineficiencia, por ignorancia y por corrupción. Porque a veces también cuando elegimos mandatarios ignorantes e ineficientes, pues peor. Sí, claro, no se roban la plata. ¿Ya? Y corruptos ni hablar. O sea, en Bogotá hubo una época en que se la robaban toda. Paralizada 12 años. Pero antes de que eso sucediera, tuvimos un alcalde que se inventó obras con saldo pedagógico y fue Antanas Mocus. Y yo siempre lo recuerdo porque a mí como yo no volví a creer en esos partidos tradicionales, nada, mis pasiones políticas, a mí me recuperó, y no estoy hablando de partidos ni verdes, ni naranjas, ni amarillos, ni nada, pero a mí ese señor como bogotano me hizo recuperar la confianza porque además trabajaba el tema de la cultura ciudadana y nos dio ejemplo, obras con saldo pedagógico. ¿Saben qué hacíamos? Una metodología donde se calificaba la capacidad de articulación de las juntas de acción comunal, donde se verificaba que hubieran tenido un manejo transparente, donde se validaban como una lista de chequeo y las mejores juntas de acción comunal eran a las cuales se les podían entregar los recursos para contratarlas. Eso no está prohibido ni es malo. Tercer ejemplo, cuando tuvimos la ola invernal, se creó transitoriamente Colombia Humanitaria. 4.000 obras en el país, y ya les voy a dar la fórmula. ¿A quiénes se le entregaron estas obras? A las comunidades. Pero ¿cuál es la fórmula secreta? Nunca les dé anticipo. Nunca les dé anticipo. Bueno, muchas gracias. De nuevo los dejo con Diego. Bueno, entonces ya para poder ir a nuestro receso, voy a responder dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con los temas de los conflictos limítrofes que nosotros encontramos, ya bien sea entre municipios o departamentos. Yo les indicaba que una de las funciones del IGAC es la de ser la autoridad geográfica del país, y como autoridad geográfica estamos permanentemente en diálogo con una comisión muy importante del Congreso de la República, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial. Básicamente, uno encuentra que en la medida en que se va desarrollando la tecnología, tenemos cada vez mejores instrumentos para medir de una manera más óptima y para tener más precisión alrededor de los límites entre municipios o departamentos. Pero a propósito de la presentación que hacía el profesor, donde hablaba de los retos, por ejemplo, frente a los temas de baldíos, y ahorita eso lo voy a conectar con los temas de catastro, hay situaciones que son muy complejas en términos de, nuevamente, a propósito de la reflexión que intenté traer el día de hoy, la información con la que cuenta el Estado colombiano. Yo les decía, por ejemplo, que en términos de resguardos indígenas, aproximadamente son 33 millones de hectáreas de tierras las que están en resguardos. Sin embargo, cuando uno, eso es lo que está, lo que encontramos mejor dentro de las bases catastrales del país. Sin embargo, cuando comparamos la información geográfica que tenemos en nuestras bases versus la información que está en los registros administrativos, la información no coincide. Y no coincide porque
a veces uno encuentra descripciones en actos administrativos donde se dice, entonces se asigna este territorio y son 5.000 hectáreas. Coloqué el ejemplo de resguardos, pero aplica para un sinnúmero de situaciones. Y cuando uno va y mide efectivamente, pues resulta que no son 5.000 hectáreas. Entonces, a través del tiempo tenemos mayores niveles de precisión para poder determinar los linderos municipales o los linderos también entre predios. Y eso pues nos pone sobre la mesa la necesidad definitivamente de contar con unas herramientas que puedan modernizar la gestión pública, y eso implica, no han pasado 5 minutos, entonces, sí, ¿cierto? Entonces, eso implica que nosotros necesitamos tener unos sistemas, necesitamos contar y aprovechar las tecnologías de la información que tenemos, con los que podemos contar actualmente, para poder optimizar la toma de decisiones, incluso como lo estaban planteando en relación a la lucha contra la corrupción y demás. Pero bueno, no me quiero desviar. El punto es, a través del tiempo tenemos mejores mecanismos y mejores dispositivos para medir con mejor precisión y para tener mayor precisión alrededor de esos límites municipales o departamentales. Asimismo, también para tener una información más precisa en relación a los límites de resguardos, de predios, etcétera, etcétera. Claro, aquí entonces surgen varias reflexiones. La primera de ellas es, si en el caso de la geografía es una construcción solamente natural, o si la geografía es una representación también de acuerdos que como sociedad se van dando. Y por ello entonces el IGAC genera unos insumos técnicos para que en el caso de las asambleas departamentales, las asambleas departamentales se definan nuevamente límites municipales, o ya bien sea para que en el Congreso de la República se redefinan límites departamentales. El tema es, damos un insumo técnico, pero hay que decirlo que en este momento nosotros estamos teniendo en cuenta para tener una mejor información la voz de las comunidades. Y eso implica entonces incorporar en los procesos de levantamiento de información, de gestión de información, cartografía social y la voz de esas comunidades. Yo creo que sin duda eso es parte de los retos en un espacio como estos y tiene que ver con lo que preguntaban frente a las alianzas público-populares. Es imposible pensarnos hoy el desarrollo de políticas públicas y la toma de decisiones en el territorio sin tener en cuenta las voces de las comunidades y de quienes habitan esos territorios. Y en segundo lugar, y tiene que ver con el tema de la lucha contra la corrupción y la importancia de la información del catastro. Hoy la evasión de impuestos, hoy el acaparamiento de tierras, hoy la apropiación indebida de baldíos, que no es otra cosa que robarle a la sociedad colombiana lo que es propiedad de todos, se da sobre la base de una información que está desactualizada y que aprovechan las organizaciones criminales, que aprovechan personas inescrupulosas justamente para tomar provecho. Por eso creo que es importante avanzar de cara a lo que se ha planteado aquí, no solamente en para cerrar en relación a este momento de preguntas, tiene que ver con dos reflexiones fundamentales. La primera, no podemos seguir interviniendo en los territorios, haciendo políticas públicas en los territorios, sin poner en el centro a las comunidades y a los ciudadanos. Hoy es
imposible, en el marco de las exigencias y los principios mismos de la democracia, tomar decisiones sobre la gente sin la gente. Y la segunda reflexión, sin duda, tiene que ver, necesitamos avanzar en la transparencia de la información, porque la democratización de la información no es otra cosa que la democratización de la gestión pública y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Agradecemos al subdirector general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el doctor Carrero, de igual manera el doctor Iván Darío Gómez Lee. Regresamos después de un receso de 5 minutos. Muchas gracias.